¿Cómo andan, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Este video se tratará sobre mi primera prédica. Y como no va a ser un video lineal, porque me es imposible, por el tema del celular, el tiempo, etcétera, no va a ser lineal. Voy a grabar cuando puedo. Entonces lo voy a titular Prediblog, por así decir. Porque serán pedacitos pegados. Pero sí, será el mismo tema. Será una prédica, solo que grabado de apartes, por así decirlo. Entonces, bueno, para que lo sepas, este video se tratará sobre eso, así que acá es la parte donde decidís si seguís viendo o no seguís viendo. Antes que nada te voy a decir algo. Primero, suscríbete, que me va a ayudar mucho. Comenta y todas esas cosas. Pero además, lo siguiente. La palabra dice, el principio de sabiduría es el temor de Dios. Así que si te decidís a quedar a ver esta prédica, a este prediblog, sos pillo, lo dice la palabra. Pero no es para endulzarte el oído ni para lavarte. Es porque es una verdad bíblica. El que busca es sabio, y el que busca encuentra. Y es mejor buscar a Cristo mientras pueda ser hallado, porque un día será demasiado tarde. Así que me alegra que quedes viendo este video. Me alegra mucho. De verdad, de cora. Recién me acabo de dar cuenta que tenía como un pelito que sobresalía de acá. Pero bueno, se lo quité. Me debería afeitar las patillas. Y bueno, hacer cirugía plástica. Pero bueno, ya me estoy yendo de tema. Enfoquémonos. Bueno, me debo enfocar yo. El video lo titulé de la siguiente manera, como está escrito. Advertencia versus condenación. Son dos cosas distintas. La palabra del Señor, la Biblia, nos dice que nosotros no somos nadie para condenar, pero sí somos alguien para advertir. Y hay que advertir. Voy a leer un fragmento de la Biblia, quiere el capítulo 3, versículo del 16 al 21. Y dice lo siguiente. El fragmento se titula así, El Atalaya de Israel. Y dice lo siguiente. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Volviendo al fragmento, en el primer versículo quiero destacar algo que dice, vino a mí palabra de Jehová. Esto es muy importante. Cuando uno va a predicar, tiene que ser enviado por el Señor. Si el Señor no te envió, es solamente su opinión. Es más, yo te animo a que mientras estés escuchando esta prédica, este prediblog, vos disciernas si yo fui enviado por el Señor o solamente son mis opiniones y mis pensamientos. Que no es pecado, de hecho es algo que deberías hacer. Tienes que leer la palabra, tienes que estudiar la palabra, tienes que comunicarte con el Señor, tienes que orar. Tienes que aprender a discernir cuando alguien está agarrando la Biblia. ¿Te está predicando la palabra? ¿O te está chamullando, tratando de sacarte algo, sacarte dinero, sacarte lo que sea? Aprende a discernir. De hecho, hazlo conmigo. Yo no soy digno de fiar. Vos vas a decidir si yo soy digno de fiar. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la Biblia. El segundo versículo dice lo siguiente. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí viene una pregunta. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya, en la época antigua, actualmente tiene otro nombre, se podría definir otro nombre, pero para que entiendan, una atalaya en el tiempo antiguo era un vigía, un guardia de seguridad que estaba en la parte más alta de la ciudad, en la torre más alta, y desde allí vigilaba los caminos. Entonces, cuando veía algo, tocaba una campana o de alguna forma avisaba y decía, viene uno a caballo, vienen 30 personas, viene una carreta, lo que sea. Eso era una atalaya. Creo que era necesario definir ese concepto, para que se entienda.
Entonces, ¿qué significa que seamos atalayas? Significa que seamos vigilantes, vigías, protectores de nuestros hermanos. Si vemos que van por mal camino, hay que advertirles, no darles una patadita para que se terminen de hundir. Esto es muy importante. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esto podríamos decir que actualmente, si nosotros no vamos a amonestar a un hermano a través de la Biblia, no estamos amonestando en realidad. Estamos condenando, estamos criticando, estamos juzgando. Entonces criticar, juzgar, condenar, así sin sentido, está mal. No hay que hacerlo. Pero el advertir es parte del amor. Hay que advertir, hay que guiar, hay que ayudar. Tal vez estamos viendo algo que el otro no ve. Hay que ayudar. Ahora tenemos que hacerlo bíblicamente, con amor. Y no solo eso, vamos 100% seguros a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una base bíblica. Nos podemos llegar a equivocar o no entender algo, pero vamos en amor, vamos con la Biblia. Ahora, si no estamos muy seguros de hacerlo, es porque a lo mejor no tenemos una cuestión bíblica. A lo mejor simplemente el hermano nos cae mal. Entonces, cuando alguien ama de verdad, va bíblicamente. Y la otra persona lo va a recibir amablemente si es un verdadero cristiano. Porque dirá, hermano, tiene razón, gracias. O dirá, hermano, no, se equivocó, pero gracias. ¿Por qué? Porque usted está velando por su hermano. ¿Entienden la diferencia entre advertir y condenar? Son dos cosas distintas. Pongamos un ejemplo práctico y cotidiano. Fumar. ¿Fumar es pecado? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, che, fumar es pecado, así que te vas a condenar al infierno si no lo dejas y bla, 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 bla. O le decimos, che, fumar es pecado, daña el cuerpo, es más, te puede llegar a matar. ¿Entendés? Ahí está la diferencia. El pecado sigue siendo pecado, pero hay que advertir con amor, bíblicamente. Entonces, Cristo no manda a criticar así nomás. Cristo manda a advertir con amor. Aquí el fragmento te habla de dos formas de proceder. Una con los incrédulos y otra con los creyentes, entre hermanos. Obviamente es una advertencia, una clara advertencia. Dice, cuando yo dijere el impío de cierto morirá si tú no le amonestares ni hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Entiendes? Predica el Evangelio. Predica la verdad. ¿Qué de mí si no predico el Evangelio?, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esto está muy claro. Si yo sé la verdad y la callo, soy cómplice de la mentira. Y sobre todo una verdad tan importante que es la salvación, que es el Evangelio de Cristo. Si yo sé la verdad y no la cuento, alguien se va a condenar porque yo no le hablé. Eso está diciendo. Entonces hay que predicar el Evangelio como sea. Aunque seas antisocial, subí un videito a YouTube, pero habla del Evangelio. Este fragmento no es una advertencia al incrédulo o al ateo, es una advertencia al predicador, al cristiano, al que sabe la verdad y se la calla. Te dice, si no decís nada vas a terminar mal. Entonces habla, como sea. Después, el incrédulo decide. Nosotros predicamos la verdad, tenemos que predicar. Y después ya las personas deciden si se quieren salvar o no. Pero yo tengo que librarme. Yo tengo que hablar la verdad. Lo resumo. Predica. Habla la verdad. Comparte el Evangelio. No solo con tus amigos, con todos tus conocidos. De la forma en que sea. Como puedas, por redes sociales, como puedas. Yo conozco mucha gente que es muy sociable, habla hasta por los codos, pero no te habla de Cristo. Hay que hablar de Cristo, es algo muy importante, sobre todo cuando conocemos de Cristo. Cuando conocemos a Cristo. Si no hablamos vamos a terminar muy mal. Yo dije, es una advertencia para el predicador. Pero es por como generalmente se entiende, ¿no? Pero es una advertencia para todo creyente. Y cuando digo todo creyente, es todo creyente. Incluye al varón, incluye a la mujer. Porque la mujer también conoce la verdad.
¿Me explico? Así que también tiene que hablar esa verdad. Así que tal vez no puedas ser pastora, pero sí tienes una boca y puedes hablar. Así que háblale a tus amigas de Cristo. Y que no te dé miedo perder amigas, perder amigos. Tú habla la verdad y habrás librado tu alma. Y con el justo es exactamente lo mismo. Dice, pero si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y yo pusiera tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Es lo mismo, hay que predicar. Tanto el incrédulo como el creyente. Hay que predicar, hay que advertir. Que sí, hay que advertir y advertir con amor. Hay que hacerlo. De hecho, podemos notar que este fragmento bíblico no solo es un mensaje, es un mandamiento con advertencia. Si vos no decís la verdad, vas a terminar mal. Queda claro que hay que velar los unos por los otros. Hay que advertir los unos a los otros. Hay que corregirse entre nosotros. Eso significa que el pastor debe corregir a la iglesia. Pero si es necesario, la iglesia también debe corregir al pastor. No es que uno de los lados es perfecto, no. Hay que ayudarse entre todos. El único perfecto es Cristo. Hacer énfasis nuevamente en que es un mandamiento con advertencia no solo para el hombre, sino también para la mujer, para todo creyente que sepa la verdad. Y hay mujeres que piensan que deben estar calladas literalmente, cuando la Biblia dice que aprendan en silencio se refiere al templo en realidad, no fuera. Tampoco significa que debe atropellar a todos los hombres, no, pero que debe hablar también. De hecho, el ejemplo más claro es cuando Cristo tuvo el encuentro con esa mujer en el pozo. Cuando ella reconoció que él era el Mesías, fue a su pueblo y se lo contó a todo el mundo, porque era algo que debía contar. Entonces, no es por criticar, no es por ofender, pero mujer, cambia el chisme por el Evangelio, contáselo a todo el mundo. Así que una conclusión que podemos sacar, como una conclusión final de este fragmento es, predica, habla la verdad, no te la calles, porque tiene consecuencias. Así que si tú eres creyente y sabes la verdad, cuéntaselo a todo el mundo. Cuéntalo, háblalo, no te calles la verdad, porque callarse tiene consecuencias. Hay personas que son muy pasionales y te dicen, arrepiéntete o el diablo te va a llevar. Y no debería ser así, de esa forma, pero no dejan de tener razón. El que no acepta a Cristo como su Salvador, el que no se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, no se va a salvar. Esa es la verdad, y hay que decirla. Así que si tú eres creyente, recuerda que tienes que hablar lo que sabes, sobre todo en lo referente a la cruz. Y si tú no eres creyente, pues tienes la advertencia. Para salvarte, tienes que arrepentirte y aceptar a Cristo como tu Salvador. Porque sí, para aceptar a Cristo como tu Salvador te tienes que sentir culpable de algo. Y tú estarás pensando, bueno, ¿cómo sé si soy culpable de algo? Sencillo, lee los mandamientos del Señor. Lee un poco de la ley, aunque sean los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos ya te das cuenta que no cumplís ni los 10 mandamientos completos. De hecho, seguramente ya rompiste alguno, como yo. Yo también soy un pecador. Y lo peor de la ley, por así decirlo, es que si tan solo fallaste en una cosa, ya estás condenado. Entonces, ninguno cumplió todo. Solo Cristo. Cristo fue el único perfecto. Así que si tú eres una persona incrédula y estás viendo este video, de hecho lo estás viendo completo, me alegro. Pero como te estoy diciendo, no es suficiente. Cristo estuvo caminando con Judas. Judas caminó con Cristo. Y Judas no se salvó. Entonces, no solo basta con conocer acerca de él, tienes que conocerlo a él. Y la mejor forma de hacerlo es aceptar que eres culpable de algo. Ni siquiera tienes que buscar mucha información, te aseguro que sos culpable. Así que arrepiéntete y acepta a Cristo como tu Salvador y síguelo.
Y te aseguro que lo que no entiendas vas a ir entendiendo. Te aseguro que te vas a maravillar. Te vas a maravillar de su amor, de su misericordia, de su conocimiento, de todo lo que es Él. Te vas a maravillar. Y lo mejor de todo esto, que aún la puerta está abierta y no hay nada que pueda evitar que te acerques a Él. No importa cuál sea el pecado, no importa si mentiste, si cualquier cosa, aunque seas homosexual, aunque seas un asesino, seas lo que seas, no hay nada que pueda evitar que te acerques a Él. Solo arrepiéntete y acéptalo como tu Salvador. Y síguelo, y serás salvo, porque aunque vuelvas a caer, Él estará ahí para ayudarte y levantarte. Él hizo una promesa. Esta parte sí me hace llorar un poco. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que entrégate a Él, que vale la pena. Vale la pena. Y no solo por las cosas lindas que por ahí podamos pasar en este mundo, sino por lo que viene. Por lo que viene. Estar en la presencia del Señor por la eternidad. Así que si tú quieres un mundo donde no haya tristeza, donde no haya dolor, donde no haya enfermedad, donde no haya muerte, donde no haya nada de estas cosas que nos agobian, que nos hacen sufrir, aceptemos a Cristo. Él nos ofrece un mundo así. Y no solo que no va a haber sufrimiento, es eterno, eterno. ¿Cómo es que en este mundo hay maldad y en el siguiente no? Porque en el siguiente solo entrarán aquellos que no quieran la maldad. Por eso algunos se salvarán y otros no. Porque algunos son hijos de la luz, algunos quieren lo bueno, otros no. Así que si tú quieres lo bueno, venite con nosotros. Vayamos todos juntos ahí. A lo mejor estás pensando, che, está buena la idea, pero no me convenciste. Tranquilo, que yo no soy nadie para convencerte. Es el Espíritu Santo quien convence. Nosotros solamente predicamos, exhortamos, proclamamos el Evangelio. Hablamos de Él, hablamos sobre Él, enseñamos sobre Él. Pero es el Espíritu quien convence. Así que bueno, honestamente yo de todo corazón deseo que tengas un encuentro con Él. Así que supongo que la conclusión de este video para el creyente sería: no calles la verdad, predica la verdad. Y no te alegres en condenar a los demás. Y para el incrédulo sería: cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él y serás salvo. Algo que también le quiero decir al incrédulo que esté viendo esto es: un cristiano no puede, no debe vivir en pecado, porque si no, no sería cristiano. Pero un pecador, una persona que vivió un pecado, puede llegar a convertirse en cristiano. Entonces, que nadie te quite el deseo de acercarte a Cristo. Nadie. Y que bueno, te puedes dar cuenta que esta no es una prédica lineal, no ha sido demasiado religiosa, más bien es un prediblog, por eso así le puse. Nada, suscríbete, que me va a ayudar mucho. Comenta ahí si crees que estoy equivocado en algo, coméntalo. Y si te equivocaste en esto, y yo luego leeré y diré: tienes razón o no tienes razón. Pero comenta. Con amor. Y que bueno, gente, puede que haya algún error de sonido, alguna traba en el habla, algún problema con el vocabulario, problemas técnicos, en fin. Pero creo que teológicamente estuve bien. Si algunos están de desacuerdo, pónganlo en los comentarios. Con amor. Así que bueno, tampoco critiquen tanto, gente, que es mi primer prediblog, mi primera chamba. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. El que quiera seguir viendo, nada, suscríbanse y denme chance.
que recién empiezo.